Este rumbo de la mañana, 8:37 minutos, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros nuestro primer invitado del día, Pedro Catrén, senador de la provincia Samaná por el Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, senador, gracias por acompañarnos en este rumbo de la mañana. Buenos días a todos ustedes y a los radioescuchas, y gracias por invitarme, siempre es un placer compartir con ustedes. Bueno, senador, vamos de inmediato a entrar en materia. Ya elegido ese bufete directivo, un tema que en una semana se tenía mucha atención en el Congreso y la gente estaba pendiente. ¿Cómo están los ánimos en el Senado luego de la ratificación por tercera ocasión de Eduardo Estrella como presidente de la Cámara de Alta, cuando muchos de los PRMistas no estaban de acuerdo y unos tantos querían asumir esa presidencia? Mira, yo creo que ya las turbulencias han pasado en el Senado. Yo creo que en este momento lo que prima en el Senado es un espíritu de camaradería, un espíritu de comenzar a trabajar. Mañana, miércoles, comenzamos con la primera sesión de esta legislatura y se van a nombrar todas las comisiones, porque las comisiones del Senado se eligen cada 2 años. Y tenemos una agenda legislativa con temas muy importantes, como el tema del Código Civil, el Código Penal, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Administración de los Bienes decomisados en los juicios penales, en los procesos de extinción de dominio, en los bienes abandonados, de modo que yo creo que ya es un momento de trabajo, ya el momento del debate, de la discusión pasó. Senador, mire, había muchas quejas de sus colegas, de varios de ellos, sobre todo de su partido, sobre, digamos, el mecanismo de diálogo, ¿verdad?, y de participación con el actual presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella. Yo recuerdo que aquí entrevistamos a doña Ginette, le hice la pregunta, que es la misma que le voy a hacer a usted. Le pregunté si se había comprometido tanto el senador Eduardo Estrella como el propio partido a que eso podía mejorar en este nuevo trayecto. Si eso es así, senadora, ¿cuál ha sido el compromiso que ha asumido el ingeniero Eduardo Estrella con ustedes, los senadores, para que haya un diálogo más fluido y que los senadores se sientan más cómodos con él? El mismo 16 de agosto, hasta las 7 de la mañana, se produjo una reunión entre los senadores del PRM y Eduardo Estrella, donde se plantearon algunas situaciones para flexibilizar y aumentar la comunicación entre los senadores del PRM y el ingeniero Eduardo Estrella, que por cierto él nunca ha estado negado. Eduardo es un hombre abierto, es un hombre de mucha experiencia política y que yo creo que sabe sortear, muchas situaciones, ha sabido sortear muchas situaciones. Fue ministro de Obras Públicas, fue presidente del Senado, senador en otra ocasión. Es un hombre de mucha experiencia y sobre todo es un hombre que el presidente Luis Abinader le tiene mucha confianza. Senador, continúa. Todo aparenta indicar que esa confianza que le tiene el presidente de la República al actual presidente del Senado es uno de los principales, aportes para que permanezca como presidente del Senado. ¿Quiere decir eso entonces que no le tiene confianza al resto de los senadores del PRM y aliados? No, yo creo que sí, que hay muchos senadores del PRM que tienen la capacidad de ser presidente del Senado. Habían alrededor de 9 senadores que aspiraban, pero evidentemente por una serie de circunstancias el Partido Revolucionario Moderno entendió que había que darle otra oportunidad a Eduardo y que en el próximo periodo, en el último año, que va a ser ya un periodo mucho más candente, un periodo electoral, ocupe esa posición un senador del PRM. Yo creo que ha sido una posición correcta de nuestro partido para tratar de evitar fricciones, porque también los aliados
son importantes. Nosotros tendemos en los partidos a querer comernos el pastel entero para nosotros, pero yo creo que el pastel hay que... ¿Cómo el pastel, senador? ¿Y eso es un pastel? ¿Eso es asunto? El pastel político. No, yo preguntando, porque cuando yo escucho pastel, lo que creo que quieren devorar cosas. Hay que negociar. Yo recuerdo una gobernadora de ustedes dijo que el manjar no lo vamos a comer. Una cosa, hay que ceder en política. Hay que ceder, y los aliados históricamente en los 3 o 4 procesos electorales que hemos tenido han sido importantes, tanto en las elecciones que ganó el PLD como en las que ganó el propio PRM. Entonces nosotros tenemos que tratar también con mucha delicadeza ante los aliados políticos. Ahora, senador Catherine, la agenda legislativa que ya entonces el día de mañana entra en marcha con la elección de estos bufetes de las distintas comisiones que conforman la dinámica propia del Senado, pero me llama la atención la hiperagenda de proyectos legislativos pendientes. Sobrepasan los 8.000 en el Congreso Nacional. Esto no puede dar señales junto con otros indicadores que se han ido acumulando en la marcha. Por ejemplo, he visto normativas o proyectos de leyes que vienen a ser aprobados por mayoría simple cuando deben tener mayoría cualificadas. He visto legisladores que por temas de tendencia en redes sociales se aparecen al otro día de la chistorra con un proyecto de ley para someterlo y congraciarse ahí con una tendencia de redes sociales. He visto hasta confundir lo que tiene que ver el límite respecto a los poderes del Estado con el propio presidente del Senado sentado en reuniones del Consejo de Gobierno del Palacio. Entonces, esto no puede significar un elemento distorsionador a lo que es el Estado de Derecho, la proyección de la estabilidad normativa de la actividad privada. Mira, yo creo que el cúmulo de normas se debe precisamente a que en los gobiernos anteriores hubo una inercia legislativa muy grande. La Constitución del 2010 mandó a que se hiciera una serie de leyes, no recuerdo ahora la cantidad, pero casi 100. Es una cantidad significativa. Sí, casi 100 y leyes. Ninguna de esas leyes prácticamente se ha hecho. Solamente hemos podido terminar la ley de extinción de dominio. Que era parte de eso. Que era parte de esa agenda pendiente, pero hay otras leyes como la misma ley de ordenamiento territorial, la ley del referéndum. O sea, hay una cantidad de leyes que no se han hecho y ahora estamos trabajando de una manera acelerada. En el Senado se trabaja bastante, las comisiones son comisiones bastante activas. Hay comisiones de lunes a jueves. Hay una agenda de comisiones muy extensa. Yo voy a presidir la Comisión de Justicia, donde voy a tener una agenda muy amplia. Está el tema del Código Penal, el Código Civil, la ley que yo les referí de administración de los bienes decomisados en los juicios penales, en los juicios de extinción de dominio. Y vamos a trabajar aceleradamente en ese proceso. Yo creo que las cosas están cambiando con todas las situaciones que se puedan presentar en el Senado. Ha habido un Senado diferente, con una vocación de trabajo. Me contaban muchos senadores que antes la mayoría de los informes, los senadores los firmaban en el hemiciclo sin leerlos. Y ahora, cuando yo hago un informe, por ejemplo, yo fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, yo participaba en 9 comisiones. Había que leer minuciosamente cada informe y en las comisiones el proceso legislativo usted tiene que consultar, con técnicos,
tiene que consultar con las instituciones de la sociedad civil que tengan que ver con el proyecto legislativo. Es decir, que es un proceso bastante complejo. Por ejemplo, en la ley de extinción de dominio hicimos 29 sesiones, vistas públicas. Fue bastante arduo ese proceso y culminamos exitosamente esa ley de extinción de dominio. Ahora mismo estamos terminando una ley muy importante, la ley de ordenamiento territorial, que la compañera Raful es la presidenta de esa comisión. Terminamos la ley de regiones únicas, que tu amiga y mi amiga Giné Burnigal fue la presidenta de esa comisión, de modo que yo creo que hay una dinámica legislativa interesante. Tantos proyectos, senador, usted no entiende que genere algún tipo de intranquilidad a lo que es el aparato productivo nacional en cuanto a tener proyecciones, porque 8,000 piezas legislativas en el Congreso, en ambas cámaras sumadas, eso le desfigura cualquier actividad privada a cualquiera. No lo veas de esa manera tan catastrófica, porque hay muchas de esas iniciativas legislativas que no tienen la relevancia tan grande, porque son iniciativas con decoraciones, nombramientos, de ponerle nombre a un edificio público. Tratados internacionales. Los tratados internacionales son bastante rápidos, porque pasan por el filtro, tú sabes, tú eres abogado, el filtro del Tribunal Constitucional, y cuando llega a nosotros tenemos una sentencia del tribunal que ya nos da un marco, una referencia, y es bastante rápido el proceso de aprobación. Yo fui durante 2 años presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y aprobé muchos tratados sobre esa base, porque tenemos un Tribunal Constitucional con jueces experimentados, jueces con mucha capacidad, con experiencia. Entonces, cuando llega un tratado internacional, nosotros tenemos el campo relativamente fácil. Senador, si hay un elemento que uno, digamos, en beneficio del PLD, en beneficio, ¿verdad? Si es que se le puede mencionar algo, es que los PLDistas, su discurso de campaña de toda la vida fue el camino del progreso. Se fue, ¿verdad? Sí. O sea, en ninguna parte los PLDistas dijeron no habrá corrupción, va a haber un cambio, o sea, el progreso. Y hay un progreso evidente, eso es indiscutible. Ahora, lo que sí yo escuché que hablaron de cambios fueron los PRMistas. Ellos mismos propusieron eso sin nadie pedírselo. Y lo estamos logrando. El PLD fue muy famoso en sentarse 25 personas allí y decir, bueno, va a presidir el Senado del Bisanto, va a presidir la Cámara de Diputados Víctor Villanueva, y allí va Juan Pérez, aquí va Juan. Eso el PLD lo hizo, ¿verdad?, de manera rutinaria. Ahora, uno pensaba que en el gobierno que propuso cambios, ese tipo de cosas no se iban a ver. Sin embargo, fíjese que para elegir el presidente del Senado tuvo que crearse una comisión, inclusive, de miembros del Poder Ejecutivo, funcionarios, para que fueran a conversar con usted y a convencerlo de que dejaran ahí a Eduardo Estrella. ¿Usted considera que eso es positivo, senador, para la gente? Porque el que está afuera ahí dice, ven acá, pero lo que estamos perdiendo el tiempo pagándole a estos senadores, y esos senadores no tienen ni siquiera independencia de nombrar a su propio presidente. Mira, los reglamentos estatutarios del PRM establecen que el Comité Ejecutivo tiene la facultad de designar el presidente del Senado. Sí, pero eso la Constitución está por encima de eso. La Constitución habla otra cosa. Eso está en los reglamentos de nuestro partido, y nosotros cuando entramos al partido tenemos que asumir los reglamentos, tenemos que tener un apego a la institucionalidad de nuestro partido. Yo no puedo como senador venir a subvertir, o sea, las normas de mi partido. Pero yo le digo, senador, yo sé lo que dicen sus estatutos, perfecto. Ahora, usted sabe perfectamente que las normas tienen un orden jerárquico, y la Constitución establece muy clara que ningún legislador está apegado a otra cosa que no sea
a la dependencia de su... Claro, hay una son muy claros, hay una autonomía política Entonces, por eso le del pregunto. legislador, pero nosotros tenemos una sí. doble condición. Sí, sí, somos senadores de la República y, Y también miembros. miembros de nuestro partido. Y le pesan los estatutos sobre ustedes. Claro, que eso está tiene- claro. hay que buscar un balance Exacto. entre las dos situaciones. Senador, vámonos para su provincia, vámonos para Samaná, vamos a hablar de Vámonos Samaná. para- y ahora vamos- mismo, Del ahora Misanto va a hablar por vámonos mí. ahora mismo. No, No, mal no. anfitrión, no nos No, lleva. bueno, no mal lleva, anfitrión no pues yo es. lo voy a llevar a Él todos. es buen anfitrión, pero no nos lleva. Ahora, Vamos. ¿Sabes cómo le dicen llegamos a allá- Delvi en ¿Cómo la le dicen? terrena? ¿Cómo le dicen? El El patrón. padre de todos los hombres y el marido de todas las mujeres. Usted me va a explicar eso en la próxima. Sí, sí. Fuera del aire, usted me va a explicar eso. Senador, dígame de los proyectos turísticos que se han anunciado allá en las terrenas. En estos días vimos el tema de la remodelación del malecón, que yo creo que es una obra que hace mucho se ha estado pidiendo, sobre todo cuando llueve, cómo se inunda. ¿Cuáles son los proyectos turísticos que se están desarrollando en la provincia? Mira, en apenas 2 años que lleva el gobierno del presidente Luis Abinader, se ha invertido en Samaná más de lo que el PLD invirtió en 20 años. Samaná fue una provincia olvidada, una provincia descuidada, una provincia abandonada por el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación tenía un esquema de controlar a Samaná electoralmente con una política clientelar muy precaria. Y el gobierno de Luis Abinader ha entendido que Samaná es un polo turístico muy importante de la República Dominicana. Ya la primera obra de inversión pública que hizo el presidente Abinader en su gestión fue en Samaná, que fue la carretera Morón-Lanza del Norte en el distrito municipal de Limón a un costo de 125 millones, una carretera que ha abierto una serie de posibilidades inmobiliarias y turísticas extraordinarias, está transformando. Le dio el Picasso, pero ya está listo. No, esa carretera se hizo hace tiempo. Está funcionando. Esa Víctor. carretera está para funcionando. señalar que no Igual se que está tantas. quejando. Es una carretera. Después, el vertedero de las terrenas, que era una situación prácticamente que no se podía vivir. Mi casa, que está relativamente cerca de ese vertedero, llegaban los humos tóxicos. En el barrio popular más grande de las terrenas, que es La Granja, se afectaba. Incluso el Liceo Francés, que está en ese barrio, La Granja, se afectaba. Y ese vertedero hoy usted puede ir a comer, y ahí a lo que hay es un relleno sanitario, igual que el relleno sanitario que hizo en Santa Bárbara de Samaná, que tenía la misma situación. Estamos haciendo la entrada de Samaná, se está trabajando en la entrada de Samaná, la carretera Samaná Las Galeras, la carretera Samaná El Valle, el acueducto de Juana Vicenta, que es una sección del municipio de Santa Bárbara que tenía 50 años sin agua. Ya hay zonas en Juana Vicenta que tiene agua y va a inaugurarse en 2 meses, se va a inaugurar ese acueducto. Así es. Y fíjense lo interesante, el PLD anunció al director de INAPA, que era un señor de apellido Mazara en el gobierno de Danilo, anunció que esa obra iba a tener un costo de 400 millones de pesos. El gobierno de Luis Abinader le está haciendo a un costo de 140 millones de pesos. Inauguramos el puente del Limón también, que es un puente importantísimo, que tenía más de 20 años prometido. Y ya ese puente no es un Picasso, ese puente. No, por eso, señor. Ahora, senador, le hace falta vocería yo- al gobierno, porque mire, usted ahí en un minuto ha dicho un sinnúmero de obras en Claro. Samaná que no teníamos conocimiento. Pero, Así pero es. yo le iba a interrumpir precisamente, senador, porque yo le escucho y me lleva a 2 planos. Primero, atención Homero, que estas son las cosas que hay que estar divulgando del gobierno. ¿Quién es Homero? Homero Figueroa. El Y por otro lado, no Simpson, no, que es casi lo mismo, pero, No. pero por el otro lado, Nada que ver. el gobernador del Banco Central, senador, dice un informe sobre inversión pública al desarrollo en la región norte del país, comparada a la inversión en el año 2021, que la provincia de Samaná cayó la inversión pública en el 2021 en un 97.6%. Y todo lo que usted está señalando no aplica para ese informe del Banco Central.
¿Dónde están los datos? Ahí- ¿Hay crisis entonces de coordinación de lo que se planifica? Ahí está, y te doy más datos. Por ejemplo, el hospital de La Terrena. Oye, eso. Es que La son- escuela que se inauguró La también. escuela que se inauguró, el sistema de agua de tratamiento de Las Terrenas, que ya prácticamente va a tener, porque los 8 cárcamos fueron declarados de utilidad pública y se van a hacer en los próximos días. Yo creo que hay una situación en términos de inversión pública, y yo te la puedo explicar, o sea, porque cuando yo en mi primera gestión del Senado ese año, la inversión en términos del presupuesto apareció muy baja formalmente en el presupuesto de la nación de ese año, y yo me quejé con el presidente Luis Abinader y él me dijo: no te preocupes, que a través del Ministerio de Obras Públicas y de la presidencia se van a hacer las obras en Samaná, y así ha sido. De modo que yo creo que lo que yo estoy diciendo son obras que están ahí. Yo no me Senador, estoy inventando nada. Senador, yo no sé cómo está ahora mismo, le confieso, ¿verdad? Que no sabría cómo está ahora mismo. Ahora, ¿cuándo fuimos a Cayo Levantado nosotros? ¿Cuánto hace? Hace 6 meses. Ay, Cayo Más o Levantado. menos. Sí. Eso lo vi Sí, prácticamente, hace un año, cuando fuimos juntos, hace un abandonado, vi eso allí. ¿Algún proyecto, senador, para aprovechar esto allí que usted que esté en carpeta, que el gobierno haya pensado? Sí, Esto es una cosa preciosa que tú no tienes Idílico, comparación. idílico. O sea, Bello, bello. ahí tiene que funcionar algo que llame la atención de la gente. Sí, hay un proyecto. En marzo se va a inaugurar el hotel de Bahía Príncipe en Cayo Levantado. Allá. Sí. Y se va, conjuntamente con ese hotel, se va a remodelar, o sea, toda la zona de los pescadores. Ya el Ministerio de Turismo tiene un diseño para ejecutarlo en esa zona de los pescadores. Hay un tema también de la basura en Cayo Levantado, porque Cayo Levantado hay que trasladar la basura Es en complicado una el embarcación, acceso. y a veces ha habido problemas de coordinación con esas embarcaciones para sacar la basura del Cayo, pero ya el Ministerio de Turismo y el grupo Bahía Príncipe, que es un grupo muy importante, que es un Sí. grupo, yo diría, locomotora de la sí. inversión Y turística. comprometido con la- Tiene 4 hoteles muy importantes, exactamente, con un gran compromiso, es así. un gran amor Así es. por la provincia. Yo conocí a don Pablo Piñero y conozco a Encarna Piñero, su hija, a Jesús Durán, al actual gerente general de Bahía Príncipe. Son gente que tienen un compromiso por Samaná muy fuerte, y ese hotel, que es un hotel precioso, el hotel de Cayo Levantado, va a ser un hotel boutique. Ellos están, iba a ser inaugurado en diciembre, pero para tratar de hacer lo mejor posible ese hotel, o sea, se va a postergar 3 meses la inauguración. Excelente, excelente, excelente. pues, Ahora, senador, así es. yo no quiero dejarlo ahí sin preguntar. Pasó el 16 de agosto, se esperaba Cuidado, algunos Víctor. remeniones de mata mayores a lo que se ha visto. El presidente sostuvo una acuosa intervención desde Dígaselo, el teatro. dígaselo claro, ese Sí. gabinete no da reelección, dígaselo. Sí, porque entonces Oiga. yo esperaba analizar movimientos en el ajedrez del gobierno para dimensionar los puntos estratégicos en debilidad que tiene la administración para la repostulación del presidente Abinader. Pero veo como que las cosas se han ido congelando. Mira, ¿Usted cree que Luis tenga condiciones reales, políticas y sociales y económicas para reelegirse? Mira, la reelección del presidente Abinader ya nunca puede ser uno categórico en política. Porque, Y menos a 2 años. y menos a 2 años. Pero ahora mismo el presidente está corriendo solo en el primer lugar. Sí, Entonces, sí, el presidente Luis Abinader es un hombre que tiene un prestigio. Las encuestas le dan alrededor de un 69%. ¿Cómo? Espérese, senador, Sí, espérese, Ah, espérese, yo te estoy senador, diciendo espérese. que es un fenómeno que Espérese, tenemos. espérese. Y al partido, Espérese, senador, al espérese. PRM le dan ¿Cuánto? un 43%, que es muy bueno para un partido. Senador, esto va a quedar grabado, acuérdese. Sí, no, que quede grabado. 69%, presidente. De aceptación, el presidente de la en Palacio, en Palacio. Sí. Bueno, en la calle. Préndele, Sí. no. No, en la No calle. diga eso en un la- supermercado, En la, senador. en la calle O en también. Venezuela. Mira, aquí se ha creado una política de oposición, o sea, Sí. que es muy teatral, o sea, y yo estoy de acuerdo porque la oposición que no se opone no es oposición, o sea, pero
Y además se necesita democráticamente, es importante que haya oposición. La crítica siempre debe ser constructiva, pero la oposición se ha errado. Aquí no hay desabastecimiento de alimentos. Tú vas en cualquier sitio y la situación de los alimentos, por ejemplo, los víveres que consume el pueblo dominicano. Hay una inflación de un 9%, era un 4% cuando comenzó el gobierno, pero hay factores externos y la gente lo entiende y entiende que la gestión de Luis Abinader del manejo de situaciones tan difíciles como una pandemia, como la guerra de Ucrania, como el precio de la urea, de la azorga, que son productos importantes para la alimentación de los cerdos, de los pollos, y que sobre todo hay un manejo transparente y honesto de este gobierno. Yo creo que ese es un valor muy importante. O sea, que ustedes van cómodos para el 24. No, si es 69%, como dice el senador. Van cómodos para el 24. Yo creo que sí, porque nadie quiere volver hacia atrás. No. Yo creo que, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández, que es una persona muy capaz, o sea, yo creo que, y además una de las personas que después de Trujillo Alaguer más ha gobernado 3 periodos, pero ya es una figura que su tiempo se le pasó. Yo respeto mucho a Leonel Fernández, tengo muy buena relación con él y con su hijo, pero creo que ya Leonel dio todo lo que iba a dar y la sociedad dominicana apuesta hacia adelante en este momento, y yo creo que el presidente Abinader es que recoge ese sentimiento que tiene la sociedad dominicana en este momento de apostar a mayor desarrollo, a mayor transparencia, a menos corrupción. Yo creo que esos son valores que ya están en el ADN de la sociedad dominicana. Gracias, senador Pedro Catrén, por acompañarnos la última parte 100%, esta mañana en el rumbo de la mañana. El senador Pedro Catrén desde Samaná. Un placer que nos haya acompañado en el día de hoy.